Saludos estudiantes, en este video vamos a estar hablando sobre el capítulo de Developmental Biology, mejor conocido como la biología del desarrollo. Y este capítulo es interactivo porque además de mostrar el desarrollo del ser humano, nos muestra una vista panorámica a cómo es el desarrollo de los animales. Un ejemplo de un tipo de desarrollo animal es el desarrollo de los anfibios, los cuales pasan por un proceso de metamorfosis. Ellos se transforman desde que ocurre la fecundación hasta lograr ser, por ejemplo, un sapo adulto. Pero los desarrollos envuelven procesos redundantes a nivel de los organismos. Primero debe ocurrir la fecundación o fertilización, luego ocurrirá una segmentación y esa segmentación convierte a lo que es un cigoto en una mórula, luego de mórula aparece la blástula, después de la blástula aparece la gástrula, que la gástrula es un conjunto de células que contienen los tejidos germinales. De los tejidos germinales aparecen los órganos, por ende ocurre la organogénesis. Luego de la organogénesis ocurre la morfogénesis, donde aparece la forma del organismo y los órganos se colocan en su lugar. Por último, el organismo debe surgir. El sapo en este caso surge por metamorfosis. Para generar un cigoto es necesario la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual el esperma penetra al huevo o al óvulo sin fecundar, que le llamamos correctamente ovocito secundario, y dichas membranas de ambos gametos se deben fusionar para que el huevo se active y por último se fusionen los núcleos. Al fusionarse los núcleos, ambas células haploides forman un cigoto diploide. En el caso de los humanos, ese cigoto contiene 46 cromosomas si no hay una aberración genética. El óvulo contiene capas que lo cubren y lo mantienen aislado del ambiente de la mujer. No es el único que contiene capas, por ejemplo, en los insectos existe el corión, también hay una capa vitelina y gelatinosa en los pepinos de mar. Nosotros, el óvulo humano contiene una capa que lo recubre y se llama la zona pelúcida. Esa zona pelúcida tiene que ser atravesada por el espermatozoide para que pueda ocurrir la fecundación al 100%. Y esa fusión de membranas se lleva a cabo en dos partes. Una parte se llamará la reacción acrosomal y otra se llamará la reacción cortical. El espermatozoide en su cabeza contiene una región con enzimas digestivas que se llama la acrosoma, que vimos en el video de la reproducción animal. Estas enzimas son quien los ayuda a los espermatozoides a penetrar el huevo. Luego que se fusionen, pues entonces ya el ovocito se llama óvulo y comenzará a dividirse el cigoto. Acá tenemos una tabla explicándonos las etapas del desarrollo animal, usando al mamífero como ejemplo. Primero deberá ocurrir la fecundación. Fíjense acá que tenemos a un óvulo que está siendo fecundado. Por ende, de haploide pasaremos a un cigoto que será diploide. Y ese cigoto comenzará a reproducirse a nivel de mitosis, comienza a dividirse. Lo primero que se forma es una mórula. De la mórula se pasa a una blástula, que en humanos no se llama blástula y se llama blastocisto. Ese blastocisto, esta cosa que tenemos acá, que contiene un fluido en el centro que se llama el blastocelo y una masa interna de células que deriva al organismo. Ese blastocisto sigue su división y se forma una gástrula, que la gástrula contiene tejidos germinales. Si el organismo contiene 3 tejidos germinales, pues se llamará tripoblástico. Si contiene 2, pues será dipoblástico. Pero en general, los tejidos germinales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, desde afuera hacia adentro. Y ellos 3 derivan a todos los órganos del cuerpo de los mamíferos.
Esos órganos aparecen por organogénesis y acá le da el ejemplo de la neurulación o del proceso de la síntesis de la placa neural que dará al desarrollo del sistema nervioso central, que es el primer sistema que se forma. Nuevamente tenemos una imagen del óvulo humano todavía sin fecundar y vemos a los espermatozoides, en este caso intentando penetrar todas las capas que recubren a ese ovocito secundario. Luego que lo penetra, que fíjense que aquí hay espermatozoides intentando penetrar, no puede entrar otro espermatozoide porque se bloquea la poliespermia. Aquí tenemos una imagen más amplia de las reacciones que ocurren, que yo les dije que se dividían en dos, que una era la reacción acrosomal y otra la cortical. El espermatozoide penetra, mírenlo aquí, luego ellos tenían un acrosoma, ese acrosoma contiene enzimas digestivas para degradar la zona pelúcida. El esperma y el huevo fusionan sus membranas. Luego de fusionar sus membranas, fíjense que lo que entra es la región donde aparece el núcleo, lo demás se va a perder. Se tienen que desgranular los gránulos corticales que se encuentran dentro del óvulo. ¿Para qué? Porque esos gránulos corticales liberan enzimas y esas enzimas tienen una función específica a nivel de repeler los espermas, porque ya hay un esperma dentro. Estos núcleos se deben fusionar para formar a un cigoto de forma diploide. Así que la reacción acrosomal ocurre cuando el espermatozoide traspasa o fertiliza al ovocito. Esa región del espermatozoide se difunde liberando enzimas hidrolíticas para degradar la zona pelúcida. Y el contacto de estos gametos despolariza la membrana del huevo y ocurre un bloqueo rápido de la poliespermia. Así que cambiándole la carga a la membrana del ovocito secundario, que una vez se fecunda se llama óvulo, no permite el paso de forma rápida de los espermatozoides porque ya entró uno. Nuevamente tenemos una imagen que nos muestra exactamente lo mismo, desde que el espermatozoide llega al óvulo hasta que lo penetra. Y la reacción cortical, lo que sucede es que provoca una membrana de fertilización, que es cuando los gránulos corticales se desgranulan, y eso actúa como un bloqueo lento a la poliespermia, y ese bloqueo es permanente. Lo que quiere decir es que ya ningún espermatozoide logrará entrar a ese óvulo porque ya ha sido fecundado, y una vez es fecundado y pasa a las primeras divisiones, se le llamará cigoto. Hay iones de calcio que vienen del retículo endoplásmico que ayudan a la despolarización de la membrana. También hay receptores para reconocer el esperma adecuado e ideal, por la simple razón de que un organismo debe ser fecundado por un organismo de la misma especie, sin embargo del sexo opuesto. La fusión de los gametos inicia la reacción cortical, que es bien importante porque esa es la que bloquea de forma permanente a la poliespermia. Nuevamente, esta imagen de abajo lo que nos está mostrando prácticamente es las divisiones por las que pasa un ovocito hasta completar la meiosis, y completa la meiosis siempre y cuando se fecunde ese ovocito secundario. El cigoto va a comenzar una división en muchas células, comienza en 2, 4 y sigue su rumbo en múltiples blastómeros, así se llamará a esas células que se van formando y agrupando. Y lo que forma es una masa de células que tiene un polo animal y un polo vegetal. Fíjense que el polo animal forma los tejidos externos y el polo vegetal formará los tejidos internos. Luego se forma la mórula
y esa mórula es una masa de células que luego va a seguir dividiéndose hasta que formará la blástula. La blástula tiene el polo animal y el polo vegetal, y es una bola de muchas células con una cavidad interna, un fluido al que le llamamos blastocelo. Y si la blástula es de humano, se llamará blastocisto. Y esta blástula tiene una región que se llama la gris creciente, y esa región es el lugar por donde penetró el espermatozoide a ese óvulo. Por ende, esa gris creciente formará la parte dorsal del organismo, quiere decir la parte de atrás de la especie. Esta imagen de acá nos muestra un cigoto que ya ha pasado por muchas divisiones y tiene el polo animal y el polo vegetal. Este polo animal, como dice acá la imagen, contiene poca yema pero mucho citoplasma. Sin embargo, el polo vegetal contiene mucha yema y muy poco citoplasma. Esta otra imagen nos muestra todas las divisiones por las que pasa el cigoto. Sin embargo, antes de la blástula, ya he mencionado en otras ocasiones que aparece la mórula. Y luego de la blástula aparecerá el proceso de gastrulación, donde forma a la gástrula. Sin embargo, antes de la gástrula, el proceso de segmentación tiene patrones dependiendo del tipo de organismo. Los huevos o los óvulos que tienen poca o no tienen yema pasan por una segmentación holoblástica. Este caso son invertebrados, anfibios y mamíferos. Los huevos con mucha yema pasan por una segmentación meroblástica. Y este tipo de segmentaciones de nombre holoblástica y meroblástica, lo que está señalando es qué parte de la masa de células se divide y qué no. Si se divide completo, se divide parcialmente. En mamíferos, el blastocisto está compuesto por una capa exterior, y esa capa exterior la vamos a llamar trofoblasto, que contribuye a la placenta que se forma. También el trofoblasto es el causante, o le debemos la implantación de esa blástula al útero, porque el trofoblasto se expande, rompe parte del útero para poder implantarse. Ahí se queda durante 9 meses. Esta imagen de acá lo que nos resume también es quién lleva una segmentación meroblástica o incompleta, de forma parcial. Ahí nos da aves y nos da peces. También tenemos la holoblástica, que la llevamos a cabo los mamíferos, donde se divide completamente. Y aquí vemos por primera vez en una imagen a la mórula, que va antes del blastocisto o de la blástula. Una vez esa blástula comienza a dividirse nuevamente, formará a la gástrula. Y la gastrulación es un proceso que envuelve una serie de cambios morfológicos y movimientos celulares. Como dije anteriormente, hay gástrulas que tienen 3 tejidos germinales. Esa gástrula le corresponde a organismos tripoblásticos. Organismos tripoblásticos solo tienen 2 de los tejidos germinales. De afuera hacia adentro nos encontramos con el ectodermo, y ese ectodermo produce la piel y el sistema nervioso. El mesodermo está en el centro y produce el esqueleto, músculos, vasos sanguíneos, la sangre, gónadas y riñones. El endodermo es la capa interna y produce el hígado, páncreas, el timo y la tiroides. Estos son algunos de los órganos que se producen a través de los tejidos germinales, pero todos los órganos del cuerpo surgen de algún tejido germinal. Y los patrones de la gastrulación dependen de la yema que tenga esa gástrula, claro está, o esa blástula. Aquí tenemos varios ejemplos de gástrula de diferentes organismos. Otro concepto bien importante es que se desarrolla primero. Dice aquí que la gastrulación en pepinos de mar forma deuterostomados. Esos son organismos donde el ano se desarrolla primero que la boca. Sin embargo, los animales protorostomados tienen primero boca y luego ano. Y estos 3 colores lo que significan
son tejidos germinales. Y también hay una estructura importante a la que le vamos a llamar arquenterón. Este arquenterón formará el tracto digestivo, pero solamente es el inicio del arquenterón. En aves y reptiles se forman blastómeros. Hay en otro organismo los que le llaman blastodiscos. Luego de los blastómeros, que eran parte de la blástula, se formarán tres tejidos germinales. En mamíferos el proceso es similar al del ave, por eso es que yo dije al principio que íbamos a ver diferentes organismos desarrollándose. Y estos embriones de mamíferos, por ejemplo, obtienen nutrientes de la placenta. Y había una capa que se llamaba el trofoblasto que contribuía a esa placenta. Vemos acá cómo de una blástula comenzamos a producir gástrula y es una migración de células. Las flechas lo indican hasta producir tres capas de afuera hacia adentro. Esta imagen es más clara y precisa cómo las células comienzan a migrar, comienzan a aparecer tres tejidos germinales, fíjense, tres colores, y aquí nos muestra el blastoporo. Ese blastoporo es el hueco inicial del arquenterón, y yo dije que formaba el tracto digestivo. También el embrión, una vez desarrollado, contiene membranas extraembrionarias que se adaptarán a la vida de la especie. Estas capas son el amnión, el corión, el alantoide y el saco de yema. El amnión, por ejemplo, encierra el fluido amniótico, su nombre proviene de ahí. El corión también contribuye a la placenta, al igual que el trofoblasto. El saco de yema es un recurso de nutrientes y a partir del saco de yema se forman las primeras células sanguíneas del cuerpo. El alantoide es una de las membranas extraembrionarias que tiene función dual. Tiene dos funciones, una de ellas intercambio gaseoso y el otro es trabajar con los desechos químicos. Esta es una imagen que nos muestra las capas extraembrionarias. Fíjese que siempre vamos a estar contrastando mamíferos y en este caso aves porque el proceso es bastante similar. Tenemos alantoides, saco de yema, amnión, corión. Lo mismo sucede con nosotros. Organogénesis. Ya la organogénesis depende también de cuántos tejidos germinales tenga el organismo y cómo comenzamos a producir todos estos órganos para que luego se acomoden. Y uno de los sistemas más importantes, y el primero que se forma, es el sistema nervioso. Los vertebrados pasan por el proceso de la neurulación. Hay una imagen que nos va a explicar el proceso de la neurulación completamente. Esta imagen de acá nos muestra cómo a partir del ectodermo comienza a imaginarse las células por inducción para producir el tubo neural. Y una vez se produce el tubo neural, aparecen unas células que se llaman células, las neural crest cells. Ellas formarán parte del organismo una vez el organismo se desarrolle completamente. Y debajo de esta placa neural que formará el sistema nervioso central aparece otra estructura mesodermal que es el notocordio. Y ese notocordio también formará parte del organismo. Por último, otra región son las regiones adyacentes al notocordio que le vamos a llamar somitas. Esas somitas también formarán parte del sistema del organismo más complejo porque formarán las vértebras y las costillas. La neurulación ocurre en todos los cordados, por ende todos los que tienen columna vertebral. El hecho de que el sistema nervioso sea el primero en crearse no significa que el organismo surge fácilmente porque el desarrollo humano se da en 266 días, lo que equivale a 9 meses. Y en el mes 1, el cigoto comienza a dividirse luego de las 30 horas de haber ocurrido la fecundación. 6 o 7 días luego de la fecundación aparece el blastocisto, ese trofoblasto que yo dije que era una capa externa, digiere el endometrio para que pueda ocurrir la implantación de forma correcta.
Durante la segunda semana se forma la placenta. Esa placenta libera HCG, que es la gonadotropina coriónica, es una hormona que se usa como indicador para saber si el organismo le pasó por una implantación o está embarazada, por ejemplo. La gastrulación ocurre en la semana 2. La neurulación ocurre en la semana 3. Quiere decir que desde la semana 3 hay sistema nervioso. Organogénesis en la semana 4. El embrión llega a 5 milímetros de largo en la membrana 5. En la semana 5. Una vez pasamos al mes 2, se siguen formando los órganos del cuerpo. La mayoría de los órganos se establecen, o sea que además de la organogénesis va a la par con la morfogénesis. El largo del embrión llega a 25 milímetros y pesa alrededor de 1 gramo. Al noveno mes, eso marcará la transición de llamarlo embrión a llamarlo feto o bebé. En el mes 3, el sistema nervioso ya se desarrolló completamente, la hormona gonadotropina coriónica decae y el cuerpo lúteo se degenera. Ustedes recordarán que el cuerpo lúteo es una estructura que se forma a partir del folículo una vez el folículo expulsa el óvulo, y el cuerpo lúteo se caracteriza por producir hormonas. En el segundo trimestre del embrión, los huesos se alargan, medirá 300 milímetros y pesará alrededor de 600 gramos. El tercer trimestre es un periodo de crecimiento y maduración. Los nervios están listos, el cerebro continúa desarrollándose y produce neuronas. Por último, al nacimiento, el estrógeno estimula al útero a liberar prostaglandinas y producir más oxitocinas. Las prostaglandinas son un lípido que conducen a la contracción del útero. También producen dolor. Aquí, para que pueda ocurrir el parto, debe ocurrir un feedback negativo. ¿Por qué un feedback? Pues debe ser un feedback para dejar de retener al bebé y expulsarlo. El bebé luego de nacer se llama neonato o newborn. Cuando la mujer acaba el parto, el útero se sigue contrayendo porque tiene que liberar la placenta. La lactancia, una vez el nacimiento, ocurre cuando la prolactina está activa. Una mujer cuando está embarazada no lacta, pero sí las glándulas mamarias están preparadas. La primera leche que produce una mujer se le llama el calostro y es rico en nutrientes y anticuerpos maternales. Este calostro le otorga al neonato formas de defenderse contra los primeros patógenos que se va a encontrar una vez sale del cuerpo humano. Con esto acabamos el capítulo del desarrollo de un organismo que vimos en humanos, vimos en aves, vimos muchas relaciones con su segmentación y su tipo de organogénesis. Así que hasta aquí el capítulo.